Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles y contándoles un poco cuál es la situación de Lucas Beltrán. ¿Por qué vamos a hablar de este futbolista? Porque si bien hoy por hoy no está en River, recordemos que está a préstamo en Colón, puede llegar a regresar antes de tiempo. Vamos a contarles por qué podría llegar a suceder esto, porque la realidad es que cada vez que el Millonario cede a un futbolista a otros clubes acá en el fútbol argentino, las posibilidades de que vuelvan antes son muy pocas. De hecho, ya vimos todo lo que pasó hace un par de meses entre River y Defensa y Justicia con Enzo Fernández. Hubo bastantes discusiones, pero finalmente se terminó llegando a un acuerdo, aunque contractualmente Defensa y Justicia no tenía ninguna obligación de devolver al futbolista a mitad de año cuando el préstamo terminaba ahora en diciembre. Entonces vamos a ver por qué en definitiva Beltrán sí puede regresar antes, no habría este problema con los dirigentes de Colón, y además qué es lo que espera Gallardo del jugador teniendo en cuenta que se fue para ganar minutos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del futbolista, la situación en la cual se encuentra. Tiene tan solo 20 años, cumple 21 en marzo del año que viene, por lo que tiene chances obviamente de regresar a River para brindarle todo su repertorio futbolístico. Está a préstamo en Colón de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, hasta fines del próximo año. Pero a diferencia de lo que ha pasado últimamente con los préstamos que ha hecho River a distintos clubes de Argentina, Beltrán tiene una cláusula de salida previa y anticipada a mediados del 2022 si es que el Millonario y el entrenador lo necesitan. Esto lo hicieron para que, como dije anteriormente, no pasara lo mismo que sucedió con Enzo Fernández, que debía estar cedido en Defensa y Justicia hasta fines de 2021, pero como Gallardo quería que volviera antes de tiempo, los dirigentes del Millonario y del Halcón de Varela arreglaron la vuelta del futbolista 6 meses antes del término de su préstamo. En el caso de Beltrán no habría que arreglar ni negociar nada con nadie de Colón. Si los directivos del más grande piden por su regreso en junio del 2022, el delantero volverá sin ningún inconveniente desde el lado contractual. Es verdad que en el primer semestre de este 2021 había tenido quizás su mayor regularidad en cuanto a la cantidad de minutos jugados, porque el muñeco lo hizo jugar bastantes partidos e inclusive convirtió su primer gol en primera. Justamente fue frente a Colón en el Monumental en la victoria del conjunto de Núñez por 3-2. Sin embargo, en este último mercado de pase, luego de perderse la pretemporada en Orlando por no haber realizado el aislamiento correspondiente luego de sus vacaciones en Europa, recordemos que intentó ir a Estados Unidos con el plantel, pero cuando se hizo escala en Lima, le dijeron que no iba a poder entrar al país norteamericano, por lo que tuvo que regresar. Mientras el plantel estaba allí realizando la pretemporada, se decidió que lo mejor para él era que se fuera cedido para tener ese ritmo de competencia que el cuerpo técnico creía que no iba a poder lograr acá en River. Para este actual semestre, la idea de Gallardo era darle más rodaje a Benjamín Rollheiser como delantero por afuera, y teniendo en cuenta además la gran cantidad de atacantes que tiene el plantel hoy por hoy, tanto el jugador como el DT pensaron más o menos lo mismo, que irse a préstamo iba a ser clave para que pudiera tener más minutos y de esa manera regresar al más grande el año que viene con bastantes más partidos en primera división en su historial. Es cierto que comenzó siendo suplente en el conjunto santafesino, pero hay que destacar que el próximo año el sabalero disputará por lo menos la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que es seguro que en los primeros 6 meses del 2022 tendrá muchísimos más encuentros y será en ese momento cuando pueda sumar a la cantidad de minutos que él requiera para demostrar todo su potencial. Pero en definitiva, ¿cuántas posibilidades concretas tiene de regresar antes de tiempo y de volver a formar parte del plantel de River, con el que ya ha hecho bastantes pretemporadas? Si bien se perdió la última en junio de este año, la realidad es que ha formado parte de los entrenamientos ya de hace bastante tiempo, y es por eso que el muñeco lo tiene ya bastante bien visto y sabe lo que puede ofrecerle. Mucho dependerá para saber si vuelve de que no haya superpoblación en su posición dentro del campo de juego y de obviamente su rendimiento individual en el equipo de Santa Fe. Hoy por hoy el Millonario tiene 6 delanteros normalmente concentrados para los partidos de primera división. Estamos hablando de Julián Álvarez, Brian Romero, Matías Suárez, Federico Girotti, Agustín Fontana y Benjamín Rollheiser. Está claro que si el número de atacantes sigue siendo el mismo, va a ser complicado que pueda regresar, porque como dije recién, si se fue porque su puesto estaba muy ocupado, la situación no cambiaría si es que ninguno de los recién nombrados abandona el club. Después está la posibilidad de que él mismo se imponga por su propio nivel, algo parecido a lo que pasó con Enzo Fernández.
El rendimiento del mediocampista en Defensa y Justicia era tan bueno que a Gallardo no le quedó otra que hacerlo regresar antes de tiempo para reforzar el plantel de cara a este segundo semestre del 2021. Volviendo a Beltrán, más allá de que haya muchos delanteros entrenándose bajo las órdenes del muñeco, si él mismo demuestra tener grandes actuaciones en Colón, el DT va a hacerlo regresar 6 meses antes para por lo menos pelear por un lugar, teniendo en cuenta de que ya va a tener muchísimo más recorrido que, por ejemplo, algunos de los futbolistas que nombré recién que son delanteros, pero que van a estar mucho tiempo sentados en el banco de suplentes. También es cierto que su posición es más la de atacante por afuera. No juega tanto como referencia de área y es por eso que Benjamín Rollheiser parecería ser su competidor más cercano. Antes también lo era Álvarez, pero viendo que en estos últimos encuentros Gallardo lo ha hecho jugar como el futbolista más ofensivo del equipo, es verdad, no específicamente como centrodelantero, pero sí como ese atacante terminador de jugadas, ya no sería una competencia tan directa de Beltrán y podrían llegar a jugar juntos formando una dupla ataque. Aún así, si el jugador que hoy por hoy se encuentra a préstamo en el Sabalero logra incorporar varios aspectos a su juego, tal como lo hizo Julián en este último tiempo, seguramente pueda convertirse en un indiscutible para el entrenador o por lo menos en una pieza clave, ya sea desde el arranque o ingresando desde el banco de suplentes. Repasando un poco lo que fue el corto paso de Beltrán por River, por lo menos en su primer ciclo en el club, llegó al Millonario en 2016 proveniente del Instituto de Córdoba y a partir de ahí empezó su recorrido en las divisiones inferiores del Millonario hasta lo que fue finalmente su debut en la primera, que fue el 3 de diciembre del 2018 en la victoria del más grande por 3-1 sobre Gimnasia de La Plata en el Monumental, en lo que fue el último encuentro oficial del equipo antes de jugar la final contra Boca en el Santiago Bernabéu. En total, desde aquel debut hasta mediados de este 2021, que fue cuando salió a préstamo hacia Colón de Santa Fe, jugó 16 partidos, muchos de ellos ingresando desde el banco de relevos con un solo gol convertido, el mencionado antes justamente ante el Salvarero, y 2 asistencias. Sin dudar, el encuentro más sorpresivo en el que les tocó estar, y dicho por él en una entrevista, fue el primero de este año en el que River y Boca se enfrentaban en la Bombonera por la 4ª fecha de la zona campeonato de la Copa Diego Maradona. En un principio no tenía oportunidades de estar desde el arranque en ese partido, pero finalmente, y debido a que Matías Suárez no estaba de la mejor manera hablando desde lo físico, Gallardo lo terminó poniendo como titular. Recordemos que ese cotejo se jugó antes de iniciar la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Beltrán declaró en una entrevista que el entrenador le dijo que iba a estar desde el inicio, 30 minutos antes de subirse al micro para viajar a La Boca, es decir, específicamente 2 horas antes del comienzo del encuentro aproximadamente, y que cuando se fue a dormir la noche anterior no tenía ni idea de que iba a tener posibilidades de jugar, pero de que con el muñeco nunca se sabe y que siempre prepara sorpresas para cada uno de los partidos, y por eso finalmente eso no fue ninguna improvisación, sino que el DT ya había visto que él estaba listo para afrontar ese gran desafío. En aquel partido, que finalizó igualado por 2-2, jugó todo el primer tiempo y luego finalmente terminó siendo reemplazado por Suárez. Pero aún así, él mismo confesó que eso terminó siendo una experiencia única y es que está claro que planea repetirla en un futuro. Lo ideal para él va a ser tener un muy buen rendimiento en Colón. Tendrá que al principio hacer algo parecido a lo que hacía en River, empezar desde el banco de suplentes para ir ganándose a poco su lugar en el equipo titular y luego así tener un buen rendimiento para finalmente volver al Millonario y demostrar todo lo que mejoró en el conjunto de Santa Fe, sumado a también el buen nivel que seguramente tendrá que demostrar para generar nuevamente una confianza entre el entrenador y el futbolista. Para finalizar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que Lucas Beltrán es uno de los tantos jugadores más que se han ido a préstamo y que esperan tener un muy buen nivel en otra institución como para regresar a River. Le pasó a Enzo Fernández, le pasó a Héctor David Martínez, le está pasando hoy por hoy a Elías López, el lateral derecho de Godoy Cruz, que está teniendo un muy buen nivel y casi con seguridad va a ser tenido en cuenta por el muñeco de cara al próximo año, y hasta se puede decir que está pasando con Carlos Sauski, que no es surgido de las divisiones inferiores, que Talleres quiere comprarlo, pero que está cedido en el equipo cordobés y tiene un muy buen nivel, lo que provoca que Gallardo pueda hasta planear tenerlo de cara al 2022. En el caso de Beltrán pasa algo parecido a lo que sucede con los otros 2 jugadores que están a préstamo en el Sabalero, que son Cristian Ferreira y el hijo del muñeco Nahuel Gallardo. Deberán tener un muy buen rendimiento, tienen el plus de que Colón juega Copa Libertadores el próximo año y es por eso que podrán sumar bastantes partidos, pero en el caso específico de Beltrán deberá sí o sí ganar su lugar entre los 11 de acá,
hasta el momento en el que el club decida que vuelva, puede ser a mitad de año o cuando termine su préstamo, para una vez que regrese demostrar todo su potencial y tener en definitiva un lugar indiscutible en el millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.